Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes, que es 10 de agosto del año 2018. Estamos con Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día. Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buen día. Y nuestro invitado Óscar Sarlo, que tantas otras veces nos ha acompañado en esta misma mesa. Buen día, Óscar. Buen día, ¿qué tal? Y siempre la tertulia de la clandestinidad. Hay que recordar, la tertulia del interregno, o como le quieran llamar. Óscar era el primero en llegar, junto con Matilde, a mi casa. La tertulia de la clandestinidad. Que se mantuvo Sí, fielmente todos los viernes. La tertulia de El los músculo hay viernes que se hacía en la casa de Ana, Sí. en aquel verano, Sí. antes de que empezara esta etapa nueva de En Perspectiva, el verano del 2015. Exacto. Bueno. Óscar era ahí un fiel sostén. Dentro de un rato, nada más, daremos a conocer el tema del concurso de cuentos, del nuevo concurso de cuentos que estamos largando justamente hoy. Pero ahora pasamos a un asunto de la actualidad. El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil, consideró que es urgente crear un delito para penar la corrupción entre privados, ya que la legislación actual es confusa si se trata de castigar esas conductas. Gil Iribarne fue consultado por el semanario Búsqueda acerca del escándalo en la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el que el expresidente Wilmar Valdés está implicado en el presunto cobro de una coima a la empresa que instaló la iluminación en el estadio Luis Francini. Creo que en la situación actual en el fútbol, si hubiera alguna práctica irregular, como se ha planteado por el cobro de comisiones indebidas, el delito para abarcar eso está confuso, señaló Gil Iribarne. Puede ser apropiación indebida, puede ser estafa, pero lo claro es que hay en la actividad privada algunos comportamientos, como puede ser también el de un jefe de compras, que siempre le compra al mismo porque se lleva una comisión, bueno, que aconsejan legislar específicamente sobre esos puntos. Según el jerarca, pese a tratarse de problemas entre privados, el Estado tiene que meterse para defender a los ciudadanos, pues las irregularidades pueden determinar que terceros sean afectados por comportamientos tramposos, mentirosos o delictivos de otros. ¿Qué tal si empezamos con el abogado de la mesa? Óscar, ¿cómo ves esta iniciativa de Gil Iribarne? Bien. Hasta donde sé, es coincidente con otras opiniones. Una de las que ya se había manifestado no hace tanto era del fiscal de corte también, en el mismo sentido. Sin duda ahí hay vacíos que habría que llenar, y lo de la actividad privada que se pretendería cubrir con esta nueva legislación, como él dice, está recomendada por la normativa internacional que el Uruguay se ha comprometido a adoptar, digamos, sin un plazo determinado, pero que son políticas mundiales, globales, digamos, que el Uruguay está obligado a empezar a implementar. Ahora, como el detonante fue lo de la AUF, es cierto, es una actividad privada, pero goza de ciertos privilegios que le otorga el Estado, así que no es tan privada. No es lo mismo que hablar si hay, no sé, coimas en una tienda de 18 de julio, que estamos hablando de alguien que monopoliza el espectáculo del fútbol en el Uruguay, ¿no? El espectáculo del fútbol profesional en el Uruguay. Eso es bastante próximo a un espacio público no estatal, ¿no? Gonzalo, tú que has estado vinculado a Transparencia Internacional, por ejemplo, ¿qué decís para empezar esta conversación? Sí, que todas estas iniciativas son positivas. A mí me parece que en este decreto se mezclan tres cosas que... ¿Qué decreto? Esta propuesta de ley, ¿cómo se llama? Lo que propuso el diputado Peña. Tú estás hablando de algo que todavía no dije. En realidad, en esta materia hay una iniciativa. Suele ocurrir que me adelanto a lo que tú vas a decir. Sí, siempre. Yo tengo que estar muy atento. Ocurre que en agosto de 2017... el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, presentó un proyecto de ley que crea el delito de soborno en la actividad empresarial privada. Ahora, en todo caso, vemos algunas de sus disposiciones. Claro, pero también ahí pone tratos con sobornos a funcionarios de organismos internacionales, y pone el tema, que para mí es un tema muy sensible en el Uruguay, que es el uso de utilización indebida de información privilegiada. Sí, son tres situaciones distintas que se regulan en ese proyecto. Muy distintas, que se meten todas juntas y que yo creo que necesitarían un tratamiento cada una
por separado, porque se trata de cosas, para mí, sobre todo en el Uruguay, algunas que serían muy fácilmente controlables o relativamente fáciles para controlar, otras que son muy difíciles de controlar, como todo lo privado, y lo de los organismos internacionales, que por motivos que puedo explicar después, yo no creo, sinceramente, que en los organismos internacionales el tema de la corrupción y los sobornos sea importante. Después explico por qué, si quieren, pero yo creo que son tres temas bastante distintos que necesitan un abordaje distinto. Sí, está bien. Pero ese es un proyecto, el de este diputado. Vamos a tratar de centrarnos en lo que Gil Iribarne ha propuesto discutir esta semana. Cómo regular por ley la corrupción en el sector privado. Juan. Yo tengo más de 40 años de actividad en el sector privado y conozco varios casos de este tipo. Y no lo puedo repetir, por supuesto, porque no lo puedo probar ni quiero difamar a nadie, ¿no? Pero ahí conozco varios casos. Pero ejemplos. El ejemplo típico es el jefe de compras. Es decir, el jefe de compras o el que organiza una licitación privada y que entonces es coimeado. Es coimeado y es coimeado no necesariamente en dinero. Por ejemplo, una de las típicas formas de coimear es por... supongamos que hay que comprar un equipo, entonces ese equipo, los que están encargados de adjudicar quieren verlo operando. Entonces una de las oferentes le ofrece ir a visitarlo a una fábrica que siempre está en el hemisferio norte, por ejemplo, en Francia. Y de paso, casualmente, porque para ir a Francia conviene hacer una escala en las Bahamas, en un hotel de 5 estrellas, y entonces se pasa 5 días en un hotel de 5 estrellas, y 15 minutos en la visita a la fábrica, ¿no? Entonces es una coima encubierta. Ahora, ¿por qué es importante legislarlo? Porque hasta ahí el oyente puede decir, y bueno, es un problema de esa empresa privada. Si esa empresa quiere o no le preocupa hacer esa compra que está influenciada porque al encargado de compras le regalaron un viaje, es un problema de la empresa privada. Fantástico. Entonces yo te voy a explicar por qué. Porque también me pasó esto. Entonces, ¿cuál sería la reacción de la empresa frente a la comprobación de que un funcionario o un grupo de funcionarios fue coimeado, actuó deslealmente con la empresa? ¿Cuál es la reacción natural? Despedirlo. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Lo va a despedir por notoria mala conducta. Y entonces eso no es reconocido por el Ministerio de Trabajo, y entonces a ese señor que coimió y que hizo todo, hay que pagarle toda la indemnización del despido, el salario vacacional, esto y el otro, porque no es un delito. En cambio, es decir, el hecho de convertirlo en delito haría directamente que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no podría salir a defender la parte más débil, en este caso el coimero. Por ejemplo, yo digo que sí, tiene que ser un delito porque eso resolvería ese problema. Y a mí me ha pasado precisamente casos en que alguna persona robó a nuestra empresa y le tuvimos que pagar todo el despido de todas las maneras posibles. Es interesante, Bien. Es interesante ese ángulo. Muy bien. No sé si, Gonzalo, ¿agregas algo? No, me encanta este ejemplo porque creo que es muy bueno. Yo no estaba consciente de que... Pero sí soy consciente de que en este país, en muchos lugares, la gente se le agarra con las manos en la masa, como quien dice, e igual así no se le puede despedir. Sí. Pero no tenía de que no hay una legislación aplicable. Ana, ¿tú desde qué lado lo agarrás? A mí lo que más me preocupa de todo esto es que se estaría instrumentando, o por lo menos reconociendo que hay la necesidad de instrumentar estos otros controles que no han estado previstos hasta ahora, en una sociedad en donde el deber ser y el ser están cada vez más invocados pero distanciados. Veamos. Todos tenemos claras cuáles son las normas éticas que deberían cumplirse en las cosas, pero todo el mundo sabe que no se cumplen en un alto porcentaje. El ser es explosivo, anda por todas partes y cada vez nos resignamos más. Rezongamos, hacemos un pequeño escándalo y luego nos callamos la boca cuando el pequeño escándalo es disimulado con frases en este mismo afer que está motivando todo este reclamo. Hay, bueno, no, pero no se puede comprobar, pero no se puede esto, pero no se puede el otro, y
¿qué hacemos? Juntamos indignación, juntamos desconfianza hacia la institucionalidad del país, con el riesgo político que eso implica en una democracia, y no hacemos nada. Entonces, en una sociedad en donde nos está pasando eso, hay otros visos y otras aristas, además de las que han analizado muy brillantemente Juan, que le agradezco porque, claro, no saber a fondo cuáles pueden ser los vericuetos de esto que se presenta en abstracto es complicado. Por otra parte, las tres figuras que están en discusión son soborno y coima, y hay una tercera que es la de la información privilegiada, que involucra a los funcionarios públicos, que en algún momento pueden pasar al ámbito privado, y que lo que se pretendería controlar es que no hagan un derrame o una frontera viscosa entre una función y la otra, sobre todo porque todos sabemos, nada es más poderoso que la información, y la información es poder. ¿Hago un paréntesis, Juan, o puedo seguir? No, porque te vi medio alterado. Entonces, en un país en donde tenemos 45.000 funcionarios públicos. ¿Cómo 45? 245. ¿245.000? ¿Será 45.000 en el área específica de la administración? Estás presuntando un deseo, parece. Ojalá, no. En esta área específica que estamos hablando. Bueno, borro la cifra. Tenemos un exceso absoluto de funcionarios públicos, ¿no? Entonces tú decís, ¿y cómo van a controlar eso? Porque mi temor es que en aras de controlar vayamos a crear otra oficinita, otro despachito, otra serie de cargos, otra serie de erogaciones del Estado a costa de todos los que trabajan, y se vuelva a armar esa malla infernal. Porque hay que recordar lo que dijo Foucault, ¿no? ¿Quién controla? El que tiene el poder. Y el que tiene el poder es el que controla o quiere controlar. Es un ida y vuelta, es el huevo y la gallina infernal. El afán de control del Estado, por otra parte, es cada vez mayor. Podemos reconocer que la realidad es, como dirían los gauchos de antes, un pantalón cribado, ¿no? Lleno de agujeros. El poder se escurre por aquí y por allá, hay formas inmediatas de burla de lo que se instrumenta como poder. Pero la misma creación de supuestos mecanismos de poder termina siendo un pulpo, una cosa gigantesca que se mueve en todas las direcciones, burocrática. Entonces, yo creo que hay que afinar mucho lo que se hace, dado el presente. Bien, pero yo les repito, si bien hay un proyecto del diputado Peña que abarca 3 tipos de situaciones, quiero que nos concentremos en la corrupción privada. Sí. Corrupción privada. Las otras también están en el proyecto de Peña, pero el planteo del presidente de la JUTEP iba sobre todo al tema de la corrupción privada. En esa materia, el proyecto del diputado Peña dice: soborno en la actividad empresarial privada. Es el artículo 2. Se considerará delito de soborno en la actividad privada cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales 2 posibilidades. A, la promesa, el ofrecimiento o la concesión en forma directa o indirecta a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar. Y la otra situación posible de soborno en la actividad empresarial privada es la solicitud o aceptación en forma directa o indirecta por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar. Esas son las alternativas. Se seguirá las reglas en los aspectos generales que establece el artículo 158 del Código Penal. ¿Qué te faltaba decir, Juan? Yo quería decir que en el Uruguay, porque la información privilegiada no solo se aplica a los funcionarios públicos, también en las empresas privadas ocurre. En el Uruguay eso no es posible. En Estados Unidos es muy frecuente, por ejemplo, que una persona, un gerente, un director de una cosa así, está en su contrato, está establecido que la cláusula de no competencia, es decir, que por ejemplo durante X periodo de años, 1, 2 o 3, no puede trabajar en ninguna cosa que esté
vinculada con su trabajo previo, ¿no? Es decir, eso en el Uruguay no existe, por ejemplo. En Estados Unidos es una cosa normal, porque es clarísimo que un empleado de Apple se va, que un empleado que conoce todos los secretos de los últimos modelos de Apple se va para la competencia, y entonces puede conseguir unos sueldos y unas ventajas enormes y un perjuicio enorme para la empresa. A propósito del caso, de la experiencia que tú mencionabas, de tu propia experiencia en una empresa, decías, hubo un caso de una persona que era encargado de compras, ¿no? No, pero era encargado de ventas en este caso. Y sin embargo, habiendo actuado de esa forma, no se lo pudo despedir, no se lo pudo despedir por notoria mala conducta. Sí. Dice acá un par de oyentes, por ejemplo, dice, ¿qué pasó? ¿Coimearon al abogado? Porque lo que dijo no puede ser así. La coima es notoria mala conducta y exime de la indemnización por despido. Otra cosa es que no hubiera pruebas. Bueno, digamos que el testigo no quiso testiguar, pero tampoco iba a ser un delito eso. Iba a ser notoria mala conducta. Otro oyente dice, si en el ámbito privado un empleado roba, se lo puede despedir por notoria mala conducta. Bueno, eso sí. Claro, pero es robo. Es delito. Está tipificado eso. Esto que pasó y que cuenta Juan, ¿es robo? Y no está tipificado como... No necesariamente, ¿no? Es robo. Bueno. Claro que es. Después hay otro que también, a propósito del caso que cuenta Juan, le dice con sorna, Julio de Rivera, no sea malo, que no pone el pasaje ese de 5 días en las Bahamas era para que el encargado de compras reflexionara sobre la conveniencia de la adquisición de la máquina. Sí. Después está, este mensaje y varios otros. En el caso de los médicos, la coima encubierta de algunos laboratorios que quieren vender un producto es viajes, cursos en el extranjero, etcétera, ¿no? Sí, sobre los viajes iba a decir, ¿cuántos gobiernos hacen eso con funcionarios del gobierno? Claro. ¿No? Es tan habitual que... A ver, ¿cómo es eso? ¿El gobierno coimea ofreciendo viajes? Gobiernos que invitan a altos funcionarios que visiten sus maravillas. Gobiernos, claro, la vieja técnica invitaciones de gobierno a gobierno, ¿no? En la diplomacia comercial eso es lo más común. ¿Y eso por qué es un delito? A ver, no digo que sea un delito, es una sutil influencia en las operaciones. Hay una captación de la voluntad, obviamente. Yo te voy a decir por qué es un delito, porque hay países que lo tienen expresamente prohibido hacer. Hay países que tienen expresamente prohibido hacer ese tipo de cosas y hay otros países que no. Entonces es un delito porque hay competencia desleal. Claro, sí, de alguna manera hay una captación ahí. Mira, y llevándolo al terreno privado de nuevo, dice este mensaje de un oyente, Mauricio: trabajo en una multinacional y la conducta que acaba de describir Grompone está prohibida por el código de conducta de la empresa. Exacto. Hay un tope de $200 para recibir atenciones. Exactamente. También firmamos un compromiso antilavado y antisoborno. O sea que hay empresas que en sí mismas se regulan en esta materia. Acá estamos hablando de otra cosa, de que haya legislación. Sí, pero si una persona quiebra ese compromiso, entonces la empresa lo puede despedir, pero le va a tener que pagar todo según la ley uruguaya. Ahora, yo no sé por qué pensar cuando empezamos a abrir la caja de Pandora es interminable, porque uno dice empresas. Pero yo conocí hace mucho tiempo, muchos años, un caso que me lo relataron, porque había una gran proximidad, de una cooperativa, de la cooperativa de vivienda, que estaban construyendo un gran bloque de vivienda, y el presidente de la cooperativa, y creo que el secretario también, lo invitó un fabricante de aberturas de Brasil, y lo paseó por los balnearios de Florianópolis durante varios días, para convencerlo que la adjudicación de la compra de las aberturas no era una empresa, era simplemente el presidente de una cooperativa de vivienda, o sea, una actividad cerrada para un grupo de ciudadanos que habían puesto... bueno, y obviamente el paseo no era solamente la playa, era la noche y todo lo demás, y lo captaron con eso. Entonces, ¿hasta dónde esas cuestiones se pueden limitar a las empresas o negocios? No, son actividades particulares, claramente, que pueden estar afectadas por eso, y son intereses colectivos, digamos, que resultan afectados. Gonzalo.
Ahora Sí, pero ibas a agregar algo. No, pero capaz que terminamos la ronda y yo quería volver sobre el argumento de Ana. Pero entonces, Ana. primero Gonzalo, dale. No, digo, es una cosa muy complicada de controlar, y yo no sé. Nosotros vivimos en un país que, según Transparencia Internacional, está de 188 países, es el número 21 de mejor a peor, ¿no? Es decir, que estamos muy, muy bien. Lamentablemente, yo creo que en el Uruguay hay mucha corrupción, pero el resto del mundo está mucho peor. Pero es un tema francamente impresionante, de importante. Y en la corrupción privada es muy difícil de controlar. Yo creo que tú puedes pasar todas las leyes que quieras. Yo voy a contar una cosa que nos pasó a nosotros en la oficina de Naciones Unidas, pero en una cuestión privada, que es que a una funcionaria le robaron dólares de su cajón. Y la directora de ese proyecto era una yugoslava que tenía unos pantalones, ¿sí? Y entonces mandó cerrar la oficina y abrir todos los cajones de todos los funcionarios. Y en uno de los cajones aparecieron $500. Entonces, claro, me llamó, dijo, venga para acá, vamos a agarrar lo vamos a meter en la cárcel. El funcionario dijo, no, yo no robé, no sé cuánto, se defendió. Digo, entonces, ¿de dónde sacó los $500? De la licitación de las computadoras. ¿Cómo? De la licitación. Entonces, venga el expediente de la licitación de las computadoras, se había hecho un expediente y el tipo al cual las computadoras que había comprado el proyecto había sido asignado, había ganado en buena ley. Entonces yo lo llamé a la oficina al tipo y le digo, pero dígame una cosa, ¿usted por qué pagó una coima de $500 si usted ganó en buena ley? Por supuesto que no va a participar en ninguna licitación más de Naciones Unidas, pero me interesa saber por curiosidad, ¿por qué pagó? ¿No le habían pagado a él? Yo creí que los 500 en el cajón se los habían dado. La compañía que había vendido las computadoras le había dado $500 a este funcionario. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es lo que le pregunté al tipo avisándole que... Entonces no era pagó, era cobró. Había cobrado este tipo esa coima. Y el tipo me contestó, bueno, pero a mí me dijeron que yo había ganado la licitación, pero si no pagaba $500 no me la adjudicaban. Y por supuesto que los $500, ese señor seguramente no dijo que era para él, sino que posiblemente para la jefa del proyecto, o para mí, o anda a saber para quién. ¿Entendés? Sí. Es decir, ese tipo estaba en la reunión cuando se eligió que la empresa A había ganado. Salió, llamó al señor de la empresa y le dijo, señor, usted ganó, pero mire que acá, si no hay $500 para los amigos, no se la adjudica. Un chiste. No era un chiste. Si los 500, el tipo se defendió así, diciendo, no, yo no le robé a mi compañera, yo eso no lo hago. Lo que sí hago es comprar cosas. Hago esta otra. ¿Sí? ¿Cómo hace para controlar eso? Porque además no es, te das cuenta de la complejidad del tema, ¿no? Porque no queda él como un ladrón. Posiblemente quedas vos como un ladrón que sos el jefe, pero y ni siquiera sabés. A mí no me preocupa controlarlo. A mí lo que me preocupa es que una vez que se descubre, sea delito. Eso es lo que me preocupa. Es decir, que por ejemplo, no haya que pagar todas las indemnizaciones que el Uruguay exige que se paguen, ¿no? Óscar, ¿te quedó un agregado? Un complemento de algo que dijo al pasar Ana. Sí, Ana creo que señaló muy bien otra forma de ver este problema, que es en el modo de legislar y de encarar soluciones para estas cuestiones, que se está repitiendo en muchos ámbitos, por eso me parecía importante remarcarlo. Los problemas no se enfrentan con leyes o con textos, sino que son normatividades, y las normatividades implican sí preparar textos, pero además dotar de recursos humanos y personales, educación y campañas de concientización pública. Y lo más lindo que esto se plantea ahora, y yo leí ayer, creo que fue en un diario matutino, declaraciones del presidente de la JUTEP que dice que tienen que alquilar los garajes para poder financiar algunas de sus actividades. Sí, la JUTEP tiene un presupuesto mínimo. Está arrinconada en términos de dotación. Entonces, no sigamos por esta vía que genera expectativas tremendas. Después, como no pasa nada, creemos que estamos en el mejor de los mundos y lo que pasa es que no funcionan los controles. Entonces, tengamos cuidado con el manejo de la normatividad jurídica porque es un aparato muy delicado. Si se degrada, se corrompe de esta manera, termina no sirviendo para nada.